Vamos a tener con nosotros al doctor Rafael Ernesto Palomo Nieto. Es cirujano dental, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco, especialista en endodoncia por la Universidad de Connecticut, diseñador, coordinador internacional y catedrático invitado a la especialidad de endodoncia en la Universidad Católica de Honduras, catedrático invitado al programa de especialidad en endodoncia de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, coautor del capítulo de instrumentación en el libro de endodoncia clínica a la luz de la microscopía operatoria, miembro de la Asociación Americana de Endodoncia, conferenciante internacional, en fin, un currículum muy lleno, muy lleno. Nos va a hablar esta tarde de ingeniería de los instrumentos endodónticos aplicados a nuestra práctica diaria. Muy interesante su conferencia y esperamos que nos deleite en esta tarde. Muchas gracias, doctora Varela. Realmente un honor para mí estar el día de ahora con ustedes y sobre todo compartir este podium con celebridades tan grandes como el doctor Sergio Butler, Pablo Encinas, Alejandro Jaramillo y Rubén Rosas. Vengo para empezar a platicar con ustedes. Vengo de un país pequeño en Centroamérica, apenas de 2.500 kilómetros cuadrados, pero con muy bonitos paisajes y su gente muy cálida. Si alguna vez tienen oportunidad de visitarnos, créanme que tienen un amigo por acá y será un placer para mí poder atenderlos y conocerlos. Mi pasión siempre ha sido la ingeniería de la Lima o cómo aplicar esta ingeniería a lo que es mi práctica diaria. Tenemos 30 años de práctica, más o menos 15 o un poquito más de la mitad de ella, probablemente más, 20 años en lo que es trabajando con instrumentos rotatorios o reciprocantes. Y prácticamente soy un clínico y lo que voy a hacer el día de ahora, o tratar de explicarles a ustedes esta tarde, es en el momento de que veamos esa lima, imaginarnos qué tenemos dentro de ella y cómo nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestro tratamiento de conductos radiculares. Hablaremos un poquito de historia, hablaremos un poquito de generaciones de limas, de fracturas o de separaciones de ellas, el por qué suceden y cómo evitarlas. Hablaremos también algunos casos clínicos o trataré de hacer esas generaciones que han venido poco a poco con el tiempo evolucionando, cómo ir aplicando esos conceptos desde la generación número 1 a la sexta generación para ayudarnos en nuestra clínica de día a día. En 1963 aparece en el laboratorio de níquel titanio de la Naval una aleación prácticamente nueva para todos nosotros, que era níquel titanio 56% y níquel 56% y titanio 44%, siendo una aleación de proporciones equimolares con peso atómico similar de 1 a 1, en el cual podría ser reemplazado el níquel más o menos a un 2% para darle mayor flexibilidad a esa lima. Incluso creímos que en ese momento aumentarlo o disminuir ese níquel por cobalto nos daba origen a una lima llamada HyFlex CM, y no sabíamos, o por lo menos su servidor no sabía, si era un tratamiento térmico o si era un aumento, un cambio de más cobalto o menos cobalto en esa aleación para aumentar la flexibilidad de esa lima. Posteriormente veríamos que es un tratamiento térmico y hasta 1988 aparece en odontología por el doctor Walia y Bradley lo que es la aleación de níquel titanio aplicada a los primeros instrumentos endodónticos. Esto nos vendría a abrir un campo enorme, nuevo en lo que es la endodoncia, donde nos permitía trabajar con instrumentos que eran 3 veces más flexibles que el acero inoxidable,
se nos presentaba una mayor resistencia a la torsión que el mismo acero inoxidable y nos daba la posibilidad de seguir o de negociar esas curvaturas que antes nos estaba costando hacerlo con una lima de acero inoxidable, y nos permitía una mayor resistencia a la fatiga cíclica, ya que ella podía ser deformada y regresar a su posición o cerca de su estadio original. Se nos abría un mundo. En ese entonces yo recuerdo que empezamos a jugar con limas manuales Nitiflex, empezábamos a instrumentar, pero también empezábamos a tener problemas y empezábamos a ver que no todo era como lo estábamos planteando o nos lo estaban diciendo en ese momento. Sabíamos que cuando entran los primeros rotatorios, que ellos seguían mejor la anatomía del conducto radicular, que teníamos una mayor resistencia a la fatiga cíclica, y que esto lo mirábamos sobre todo cuando estábamos instrumentando más allá de una lima manual número 30, 35 o 40. Pero también se nos abría un mundo a un mayor porcentaje de separaciones de estas limas. Lo que nos habían dicho antes, que ellas no se separaban, lo que nos habían dicho antes que podíamos confiar, mirábamos que no era así. Que probablemente por errores nuestros, por diseños de limas, por anatomía del mismo conducto, más allá en aquellos conductos con una curvatura de más allá de 25 grados a 30 grados, podíamos tener una incidencia mayor de separación de estos instrumentos. Igualmente, empezamos a usarlas, mirábamos que si las usábamos muy pocas veces, o incluso si le dábamos un uso único, el índice de separaciones era muy bajo, 0.045. Pero que si nosotros abusábamos de ellas, podíamos tener un índice de separación hasta de un 16% más o menos, según nos reporta nuestra literatura. Igualmente, mirábamos que esa separación iba añadida o iba de la mano de la anatomía que presentaba el conducto radicular. Posteriormente vamos a hablar de ellos, dos tipos de fatiga que tenemos, fatiga cíclica flexural y fatiga cíclica torsional, y cómo cada una de ellas va a influir con mi caso clínico o mi tratamiento que puedo o que voy a realizar. Me adelanté un poco, vamos a ir hablando poco a poco de ellas, y esto nos lleva, si revisamos literatura, a que teníamos un 90% o de no separación o un 10% de esos instrumentos que se nos estaban separando. Yo diría un poquito alto, más o menos un 5%. La mayoría de esas separaciones las tenemos en molares superiores o en molares. El 55% son en inferiores y el 33% lo vamos a encontrar en molares superiores. Igualmente, como dije, mientras más severa sea esa curvatura, la incidencia de separación de instrumentos va a aumentar, y mientras más cervical esté esa curvatura o ese radio o ese grado de curvatura, mayor aumento, mayor frecuencia de instrumentos separados puedo llegar a tener. ¿Cuál va a ser el objetivo? Trabajar con ellos, saber qué instrumento estoy utilizando, cómo lo voy a utilizar, sacarle el provecho mayor a lo que el fabricante me está dando de ese instrumento y aplicarlo a nuestra clínica. Los molares superiores tienen 3 veces más probabilidad de separación de conductos radiculares, y el conducto mesiovestibular es aquel conducto que tiene una curvatura mayor y nos puede presentar mayor riesgo de separación. Igualmente, los molares inferiores, la separación más probable es que la tenga en la raíz mesial. ¿Por qué? Porque esa curvatura que tengo hacia distal o hacia lingual se va a presentar mayor, va a ser más pronunciado que la curvatura que pueda tener en lo que es la raíz distal. A ver si entendemos de trabalengua, lo vamos a leer para tratar de explicarlo. La curvatura lingual del mesio bucal realmente es más severa que la curvatura bucal del mesio lingual, por lo cual mi separación va a ser 3 veces mayor
en el conducto el simposio. Igual, si continuamos, vamos a ver que el mayor índice de fracturas es a nivel de tercio apical y el menor es a nivel de tercio cervical. ¿Qué instrumentos se me van a fracturar o separar más? Cualquiera, de la 20 a la 40 en el sistema ISO estandarización, con densidades del 4% al 9%, y a todos nosotros, en alguna ocasión o alguna vez, nos va a llegar o nos va a suceder que ese instrumento se nos puede llegar a separar. Solamente el que no trabaja realmente no va a tener complicaciones en odontología o en endodoncia. El fragmento que más se nos separa son los 2 primeros milímetros, de D0 a D2 o a D3. ¿Qué me está diciendo esto? Que probablemente al trabajar yo estoy poniendo una fuerza excesiva en mi instrumento, que estoy causando una fatiga cíclica por torsión y que mi mayor índice de fisuras, de separaciones, va a ser por error mío, por una falta de técnica al momento de estar utilizando ese instrumento, una falta de crear un iPad, una falta de crear un preensanchado apical y forzar esa punta y causar una fatiga cíclica por torsión. Como dije antes, los instrumentos que se separan pueden separarse de cualquier conicidad, cualquier diámetro de 0 de 20 a 40, y el 88% de nosotros alguna vez va a tener un accidente de ellos. ¿Qué debo de fijarme o qué debo estar pensando al momento que estoy trabajando con un caso? Llámese un caso sencillo, llámese un caso medianamente complicado o un caso de esos severos o complicados o curvas con radios cortos que nos llegan a la clínica y que tenemos que realizar nuestro tratamiento de conductos radiculares. Que voy a tener una fatiga cíclica flexural. Que esta fatiga cíclica flexural va a ocurrir cuando yo estoy girando o rotando un instrumento a 300, 350 revoluciones por minuto y lo dejo fijo en un solo punto, va a haber en ese punto, que corresponde casi siempre al radio de la curvatura, un lado que va a tener o va a sufrir una compresión y un lado que va a sufrir una flexión. Y en ese lado, el instrumento de la aleación de níquel titanio va a empezar a acumular más estrés, va a empezar a no poder distribuir sus fuerzas y va a haber un momento que va a exceder el límite elástico y va a haber un ángulo de flexión y se nos va a llegar a separar. Esta fractura o esta fatiga cíclica flexural va muy de la mano de la anatomía de mi conducto radicular, va muy de la mano del uso o el abuso que yo le puedo dar a esa aleación. Níquel titanio va acumulando estrés, no nos va mostrando estrés, lo va acumulando hasta el momento que llegue o que puede llegar a separarse si yo empiezo a abusar de ellas o si yo empiezo a sobreusarlas ellas. Y va a crear lo que es de un micropito, de una microfisura, va a empezar a crear una fatiga, un crack row, que nos va a llevar a una fatiga cíclica flexural, causándome la separación de él. Prácticamente, como dije, va unida muy de la mano de la anatomía y va unida muy de la mano también del uso que yo le pueda dar a esa aleación. ¿Cómo lo voy a evitar o qué debo de hacer para tratar de evitar llegar un instrumento a una fatiga cíclica flexural? Sabemos que a mayor masa del instrumento va a tener una menor resistencia a fatiga cíclica por flexión o viceversa. Si yo estoy utilizando un instrumento con 8% de conicidad, un D035, que va a tener una masa bastante grande a nivel de tercio medio o tercio cervical, y voy a tener una curvatura de radio corto a nivel cervical, debo de pensar o debo evitar llevar esa aleación a una fatiga cíclica flexural. Debo de mantener siempre mi línea de movimiento para evitar que ese punto sea constante donde la aleación está acumulando ese estrés. Debo realizar un preensanchado, debo trabajar de corono apical para evitar que esa lima se sobreestrese y me llegue a fracturarse o a separarse en mi tercio medio o cervical.
Lógico, ahora tenemos y contamos con aleaciones térmicamente tratadas, que hace unos años trabajábamos con una aleación súper elástica, y no tenemos excusa o el por qué regresar o seguir trabajando con una primera generación de aleaciones súper elásticas en endodoncia, donde una aleación térmicamente tratada me va a dar una posibilidad mayor de flexibilidad y de resistencia a mi fatiga cíclica. Como dije antes, va de la mano, muy de la mano de la anatomía, del riesgo o la curvatura o radio que le coloque, que tenga yo en ese instrumento, en ese conducto. Va a aumentar el riesgo de separaciones en aquellas piezas o aquellos conductos que tengan un ángulo mayor de 30 grados, y sobre todo en aquellas piezas que ese radio de curvatura sea más corto, o ese radio y esa curvatura sea más coronal. ¿Por qué? Porque tengo una mayor masa en esos niveles de mi lima, y mayor masa, acordémonos, menor resistencia a fatiga cíclica. Tratamiento térmico, mayor resistencia a fatiga cíclica. Lima siempre en movimiento, mayor resistencia a una fatiga cíclica. Y esto lo dicen también muchos actores, Pruett es uno de ellos. Si la revolución afecta o no afecta mi fatiga cíclica, ellos mencionan que no afecta. Sin embargo, yo creo que sí. O sea, si yo estoy girando una pieza a 350 revoluciones por minuto y no está hecha para más de ello, y le voy a colocar a unas 500 revoluciones o 1000 revoluciones por minuto, el número de ciclos que esa pieza me esté dando me va a ir acercando a una acumulación de estrés en esa aleación, y me va a ir acercando a una probable separación posterior. Igual, si el radio, como dije antes, es corto, mi posibilidad va a ser mayor, o si mi ángulo de curvatura es de 45 o arriba de 30 grados, mi posibilidad de separación de lima va a ser bastante mayor. ¿Cuál es el otro tipo de fatiga cíclica que puedo tener? Es una fatiga cíclica por torsión. Ella va a ser cuando el instrumento se bloquea en la región apical del conducto radicular, y ya con eso me está diciendo dónde puede estar o quién va a ser el culpable probablemente de esta fatiga cíclica torsional. El operador, colocamos demasiada fuerza dentro del conducto radicular, le colocamos demasiada fuerza a esa lima, y girando 350 revoluciones en sentido horario, la punta se nos va a atorar o se nos va a detener en el tercio apical mientras el cuerpo de mi lima sigue girando, hasta que alcance un límite de formación elástica y la lima se nos separa. Normalmente son los 2 primeros milímetros, de 0 a D3, y cuando estamos viendo de 0 a D16, a D8, D9, podemos estar hablando de una fatiga cíclica, y si es en apical, de una fractura torsional. ¿Cómo voy a evitarla? ¿O qué tengo que hacer para evitarla? A mayor masa, mayor resistencia a la fatiga cíclica torsional. O sea, si yo voy a estar buscando o instrumentando un conducto angosto, voy a buscar una lima que tenga una mayor masa en su cuerpo o en su lima, perdón, en su punta, para que me dé mayor resistencia a la fatiga torsional. Voy a buscar una lima también que me presente una cinemática de movimiento que sea reciprocante, para que me brinde o que esa punta no se llegue a atorar en mi tercio apical. Voy a buscar realizar siempre un glide path o una permeabilidad en mi tercio apical. Voy también a buscar, lógico, una lima termomecánico tratada térmicamente, que también me va a brindar cierta resistencia a mi fatiga cíclica torsional, pero sobre todo va más añadida a mi fatiga cíclica flexural, una lima térmicamente tratada. En base a ello, tengo una serie grande o increíble la ingeniería que se presenta en mis limas rotatorias o reciprocantes o incluso manuales. Yo siempre lo menciono, podemos conocer cada uno de los sistemas que estamos trabajando a su perfección,
si ellos están hechos de una aleación nitid superelástica o si ellos están hechos de una aleación térmicamente tratada, un alambre M, una fase R, un alambre azul, un alambre dorado, un alambre rosado. O sea, ¿cuál es el proceso de fabricación de esa lima? Si mi matriz es una matriz triangular, modificada, una matriz rectangular o cuadrangular, si esa conicidad de la lima de D0 a D16 es una conicidad constante o variable, si realmente tengo D0 a D14 o D0 a D16, si esa punta de esa lima es activa, es semiactiva o es pasiva, cuál es mi ángulo helicoidal, si es constante o si es variable, el proceso en que está fabricada esa lima y la cinemática de movimiento, si es rotatorio o si es reciprocante. En base a estos elementos de ingeniería que tenemos, podemos ir clasificando nuestros instrumentos en diferentes generaciones. No es la única generación, no es la única clasificación que hay, no es una receta de cocina, es algo que hemos tomado en literatura y es también algo que hemos ajustado nosotros según ha ido evolucionando un poquito cada uno de los instrumentos. No es tampoco querer decir que todos los instrumentos van a estar puestos en una generación, se pueden mezclar según sus características. Vemos que en el 91 tenemos la primera generación de instrumentos. Vamos a ir hablando poco a poco cada uno de ellos, cómo va afectando según su generación nuestro desempeño a nivel clínico. ¿Qué se caracterizaba la primera generación? Eran limas con conicidades constantes que tenían una superficie radial y su hoja era no cortante o ligeramente positivo o su ligeramente cortante. Ejemplos, Profile 04, GT, Lightspeed, K3 y Quantex. ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo una lima de primera generación, 1991, más o menos donde comenzamos a trabajar con Profile, que va a tener una conicidad constante, que va a tener un radial land o una superficie radial, esa lima va a necesitar más fuerza, más torque para que penetre dentro del conducto radicular. Esa lima, mientras mayor sea su matriz o su masa con que fue fabricada, va a tener una mayor rigidez, o mientras menor sea esa matriz, va a tener una mayor flexibilidad. Pero también va a sufrir o va a haber controversia en base a lo que es la resistencia. Como dije antes, a mayor matriz, menor resistencia a fatiga cíclica flexural. A mayor matriz va a tener también una mayor resistencia a fatiga cíclica torsional o viceversa. Y si empezamos nosotros a aplicar fuerzas o empezamos a aplicar presión en esas limas, donde el radial land o la superficie radial iba cortando a todo lo largo de la pared, la lima empezaba a acumular bastante estrés y nos podía llevar a una separación cíclica flexural, o si empezábamos también nosotros a forzarla o empezábamos a atorar esas puntas, podíamos tener una fatiga cíclica torsional, flexural o torsional. A mayor matriz, mayor fuerza, mayor necesidad de torque, mayor presión incluso de la mano del operador y mayor posibilidad de un error o un fracaso. ¿Qué dice Beruti en el 2003? Él nos dice que el instrumento ideal sería aquel que tuviera las características de resistencia y elasticidad, y que probablemente una solución para ello sería que ese instrumento tuviera diferentes matrices o masas dentro de su mismo sección de corte. En ese momento yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo va a tener un instrumento diferentes matrices dentro de su sección de corte? Lo asociábamos a limas manuales que eran entorchadas o dobladas, pero no lo asociábamos a limas de fabricación cortada. Proteíto, por ejemplo, fue el primero que yo recuerdo, el primer sistema rotatorio que mezcló diferentes matrices dentro de su mismo cuerpo, de D0 a D16.
S1 a F2 era una matriz, F3 era otra y F4 era la siguiente. Weiwan mezcla ya lo que decía la recomendación del doctor Elio Beruti, que eran diferentes matrices dentro de su misma lima o dentro de su parte activa. De 0 a D8 era un tipo de matriz y de 8 a 16 tenía otra. ESX varía también o tiene diferentes matrices dentro de su cuerpo de 0 a 16. ¿Qué le da esto? Lo que posteriormente conoceríamos nosotros como un punto alterno cortante, donde la lima no está tocando todas las paredes del conducto, donde la lima no acumula tanto estrés en esas zonas, me permite mayor remoción de dentina hacia coronal y una distribución mayor de las fuerzas. Probablemente ahora Blue Shaper hace lo mismo, incorpora dos aleaciones dentro del mismo sistema. Una aleación rosada va a tener flexibilidad, va a tener mayor capacidad de corte, nos va a crear un camino y las siguientes limas, siendo una aleación azul, nos va a mantener ese camino que ya le creé con una lima aleación rosada, flexible, pero una blue o una azul con mayor flexibilidad, mayor resistencia a fatiga cíclica flexural y menor memoria de forma que me va a permitir instrumentar ese conducto en mis tercios apicales. ¿Qué significa también esto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, comparo ProTaper y comparo Profile, dos matrices bien diferentes. ProTaper, una matriz triangular convexa, Profile, una matriz en forma de triple U. Siendo Profile con menor matriz, tengo una mayor flexibilidad, pero también su fase o su transición de una fase austenítica a una fase martensítica es mucho más rápida, la cual me puede llevar a una fatiga cíclica flexural o torsional más rápido. Al momento de hacer ProTaper mayor masa, me puede dar también un poquito mayor probabilidad de fisuras, de separaciones, perdón, a nivel coronal, pero me distribuye mejor mis fuerzas o mi estrés a lo largo de todo el instrumento. Entonces, ¿qué me dice esto? Puedo ampliar o puedo utilizar una matriz mayor o una aleación más rígida a nivel coronal, donde necesito ampliar, donde necesito negociar, bueno, no negociar porque tengo negociado con un iPad, donde necesito trabajar conductos rectos o conductos no complicados a nivel tercio coronal, y puedo dejar una aleación menor o una aleación con mayor flexibilidad para trabajar a nivel de tercio apical, disminuyendo mi riesgo de separación de ese instrumento. Segunda generación, 2001, desaparece lo que es el término de conicidades constantes y vemos lo del término de conicidades variables. También ya no tenemos una lima con superficie radial, sino que son unas limas con hojas de corte positivas que van a cortar a expensas de dentina, que cada vez que yo la coloque dentro del conducto radicular, esa lima va a tender a buscar su memoria de forma, va a buscar enderezar o regresar a su posición original con una posible transportación a nivel apical pared externa, y sobre todo si estábamos trabajando en ese entonces con limas de una aleación superelástica o niquenol 55. Desaparece también el concepto, como dije antes, de conicidad constante, aparece conicidad variable, aparece también en ese momento lo que es el boom, lo que es la filosofía de una endodoncia conservadora, donde se empieza a hablar de aperturas convergentes, o aperturas paralelas, aperturas superconservadoras, y que después la literatura nos llevaría a ver que no hay mucha diferencia si yo hago una apertura superconservadora a una apertura conservadora con paredes paralelas relacionada con la posibilidad de fisura o fractura vertical de esa pieza. Pero que sí la hay en la dentina pericervical, que yo remueva utilizando un instrumento con una conicidad constante y que me dé un índice
de desgaste cervical más allá, por ejemplo, de 1 milímetro. Y mientras mayor diámetro sea ese instrumento y mayor conicidad, mayor dentina, mayor índice de EMFD va a tener, y probablemente va a ocurrir un mayor riesgo de una fisura vertical posterior. Entonces, ahí sí entramos en una endodoncia conservadora, entramos a buscar que esas limas trabajen lo menos posible dentro de mi conducto radicular, concepto que decía Schilder, mantener ese conducto centrado sin desviarlo de su posición original, lo más pequeño posible para no desgastar incluso mucha dentina pericervical. Miramos o podemos comparar 3 sistemas, ProTaper Gold, que trabajábamos con las primeras limas en una técnica corona abajo, donde ellas trabajaban más en tercios cervicales a un 11% de conicidad, y su índice MFD, estamos hablando que podía ser 1,05 a 1,20. Y posteriormente las siguientes limas trabajaban en tercio apical, 3 primeros milímetros, de 0 a D3 con 7-8% de conicidad, pero después su conicidad disminuía, era una conicidad decreciente, y dándonos aún así, trabajando con índices con conicidad de 5.5, unos índices de desgaste cervical de 1.13 a 1.26. Posteriormente, actualmente Blue Shaper cambia un poquito esa filosofía. Trabajamos con limas de 0 a D3, 2% de conicidad, y ellas aumentan a un 10% de conicidad, pero nos mantienen a mantener un D14, una lima que tiene 14 milímetros de parte activa en vez de 16, me logra mantener mi MFD por abajo de ese milímetro que buscábamos. Y donde ya cortó, por ejemplo, un 10% a nivel coronal, no va a cortar un 5% a nivel coronal. Pero donde ya cortó un 2%, va a cortar un 6% a nivel apical, y me va a ir trabajando prácticamente en sus puntas, o su cambio de punta, muy paulatinamente, de 14, 15, 19, 0.19, 0.25 y 0.30, solamente trabajando en región apical. Igualmente, Wave and Gold va trabajando la técnica de corona abajo, con conicidades decrecientes a nivel coronal, manteniéndome un índice MFD por abajo de ese milímetro, que es lo que buscamos actualmente para evitar el riesgo posterior de una fisura vertical en la pieza que estamos trabajando. Esto sucedió en la universidad donde damos clases. Gracias a Dios, una pieza extraída, donde el alumno no planificó o no vio esa concavidad que teníamos a nivel de la bifurcación, o perdón, de la pared distal de una raíz mesial de una 3.6, y pínzalo, utilizó conicidades mayores, obteniendo una perforación no solamente en ambos conductos de raíces mesiales, sino que también en la raíz distal. Por eso, insto a que analicemos cada uno de los casos, qué anatomía tenemos, a hacer uso de un combin, a ver qué instrumento me brinda la posibilidad de trabajar mejor ese conducto, si tengo un conducto atrésico, si tengo un conducto amplio, si tengo un conducto por arriba de un ángulo de 30 grados, o con un radio demasiado corto, qué instrumento voy a utilizar, o qué instrumento sería mejor para utilizar en él. Por los 2000 también empezamos a ver después cambios, o empezamos a ver 2008, palabras o términos diferentes, donde ya se empezaba a hablar de cambios metalúrgicos dentro de la tercera generación. Fase R con la casa Cyclone fue de las primeras en brindarme una generación térmicamente tratada. Posteriormente en Wire se empezó ya también a trabajar con aleaciones térmicamente tratadas, la casa Denstrom Maylefer, en Wire, Blue Wire, Gold Wire, y así cada una de las casas va creando una patente, o va creando el tratamiento térmico necesario que él cree que le va a dar a esa lima para aumentar su flexibilidad y para aumentar su fatiga cíclica torsional. ¿Qué significa esto? Son aleaciones térmicamente tratadas.
son aleaciones termomecánico estrés dependientes. Son aleaciones que van a tener una memoria de forma y que van a tender a buscar su posición original. Primera generación. A partir de la tercera generación, esto cambia. Empieza a haber relaciones térmicamente tratadas que nos permiten negociar mejor esos conductos, que nos permiten seguir esas curvaturas que antes podíamos perder con instrumentación manual o instrumentos superelásticos. Empezamos incluso esta radiografía, yo siempre dije, es mentira, es una lima sobrepuesta, pero no, o sea, sucedió también en universidad, en una pieza extraída, gracias a Dios, donde empezó el alumno a forzar un instrumento súper elástico a querer bajar en esa curvatura. No vio su radio, no vio su ángulo, no vio su posición cervical, empezó a forzarla y este fue el resultado final. Eso cambia, eso varía con las aleaciones térmicamente tratadas y prácticamente mi vida o la vida nuestra endodoncistas se vuelve un poquito más fácil, por decirlo así. Tenemos dos fases cristalinas en una aleación de níquel titanio 505. Acordémonos, son aleaciones termomecánico estrés dependientes, que si yo empiezo a cambiar por calor, por estrés, esa aleación, voy a tener un movimiento de moléculas o de átomos de níquel y de titanio de una fase a otra, y esta puede suceder por transición o por difusión. Son aleaciones equimolares que va a existir en una fase austenítica, bueno, una fase R intermedia y una fase martensítica, ¿sí? La fase austenítica es una forma cúbica, cuboidea, y la fase martensítica es más una estructura monoclínica. Prácticamente mi fase austenítica va a estar a una temperatura mayor y mi fase martensítica a una temperatura menor. Acordémonos, son aleaciones termomecánico estrés dependientes, que el fabricante de ese instrumento la va a cambiar o la va a modificar, calentándola a mayor o menor grado, enfriándola a mayor o menor grado o enfriándola más rápido o más lenta, o incluso mecánicamente tratando de producir un elongamiento o un estímulo mecánico, donde voy a tener una temperatura austenítica inicial y una temperatura austenítica final. Igualmente voy a tener una temperatura martensítica inicial y una temperatura martensítica final. Y vamos a decir que si la temperatura está por debajo, esto es una fase martensítica, la aleación se va a encontrar en un estado martensítico, en el cual es más dúctil, es más maleable, puede ser deformada más fácil, y incluso en esta fase o fase R, donde logran doblar por primera vez una aleación de níquel titanio. Mientras que si la temperatura está por arriba de la temperatura austenítica final, la aleación se va a encontrar en un estado austenítico, el cual va a ser un poco más rígido, va a poseer propiedades superiores de superelasticidad, pero va a tener una memoria de forma. Mientras que la aleación en un estado martensítico va a tener o puede tener una memoria de forma controlada. ¿Qué me sirve esto? O sea, ¿dónde voy a utilizar una u otra? Y veamos la gráfica que teníamos antes con el estudio anterior de, si no me equivoco, de Beruti. Voy a tener una fase austenítica o martensítica inicial clínicamente, o también la voy a tener en fabricación, ¿sí? Y cada vez que yo esté forzando una lima más allá de su límite plástico, donde la lima tiene la capacidad de regresar cerca a una posición original de su fase austenítica, la voy a estar acercando a un límite de formación elástico, donde la lima va a perder esa capacidad de regresar a su fase inicial o cerca de su fase inicial, y va a sufrir una elongación elástica hasta que cause un ángulo de flexión y me lleve a la separación de esa lima. Así, por ejemplo, en wire, muchas o todas las relaciones térmicamente tratadas, no solamente van a estar en una fase austenítica,
van a tener diferentes trazos o diferentes cantidades de temperaturas iniciales o finales, fases martensíticas o austeníticas. Unas van a estar más al lado austenítica y otros van a estar más al lado martensítico. ¿En qué me ayuda esto? En ver cómo voy a trabajar con cada una de ellas. Si yo tengo una lima... Palomo, quedan 5 minutos. Wow. Si yo tengo una lima en fase austenítica, va a ser más resistente a la flexión, pero va a resistir menos la torsión. Y si yo tengo una lima en una fase martensítica, va a ser más resistente a la torsión, pero va a ser menos resistente a la flexión. Ahora, no nos fijemos solamente en eso, fijémonos también en flexibilidad, fijémonos en capacidad de corte. Si mientras más me aleje yo de la izquierda a la derecha, voy ganando flexibilidad, voy ganando resistencia a fatiga cíclica, pero también voy perdiendo capacidad de corte. Y por eso la necesidad de probablemente unir dos aleaciones dentro del mismo sistema para ganar las propiedades físicas que queremos de una o de otra según nuestro caso. Vamos a tener que correr un poquito, realmente me comió el tiempo, es una pasión y hay mucho que hablar. A mayor flexibilidad, una aleación de tratamiento térmico tiene mayor flexibilidad, como dije antes, y hay limas que me dan esa flexibilidad. También el movimiento reciprocante me va a brindar una gran ventaja, me va a disminuir la cantidad o el riesgo de fatiga cíclica torsional causada porque ese punto se llegue a atorar en mi conducto radicular mientras la lima sigue girando. Ella distribuye instrumentos rotatorios o reciprocantes utilizados en un movimiento reciprocante. Va a haber una mejor distribución de las fuerzas y me va a disminuir la fatiga cíclica torsional. Eso está comprobado en literatura, eso está bien visto en literatura, que si un instrumento rotatorio, desde que empezó Yared a promoverlo, como una F2 de ProTapers, si lo utilizamos en un movimiento reciprocante, va a disminuir mi fatiga cíclica torsional. No se diga así todos los movimientos, todos los instrumentos que tengo también con movimiento reciprocante. Quinta generación, ¿sí? Introducen el término de puntos alternos cortantes, donde, como dije antes, me va a brindar una mayor flexibilidad, me va a brindar una mejor distribución de las fuerzas, una mayor remoción de dentina hacia tercio cervical, produciendo una efectividad mayor de esa lima y me va a disminuir la cantidad de debris o de restos que pueda mandar yo a mi región apical. 2021 aparece una nueva generación, una sexta generación, donde combinan por primera vez ambas aleaciones, una aleación rosada, una lima que busco yo una mayor capacidad de corte y una flexibilidad, y en la primera lima, y una aleación azul en las limas consecuentes o siguientes, que me va a brindar una flexibilidad, una negociación de ese conducto radicular, pero voy a perder un poquito de capacidad de corte de esa lima. Por donde ya cortó una aleación rosada, mi aleación azul va a aumentar conicidades, va a aumentar diámetros y va a seguir el camino que yo le creé antes con mis limas anteriores. No todo es el fabricante, también estamos nosotros de por medio, también está el operador, también está la forma que yo voy a utilizar ese instrumento. ¿Sí? Debo utilizarlo, no puede ser cualquier motor, pero que ese motor tenga un control de velocidad y torque y que ese motor tenga sobre todo el software del fabricante del sistema que voy a utilizar. Eso me va a dar los parámetros de seguridad, los parámetros de velocidad o de torque o fuerza recomendada para trabajar ese instrumento y me va a disminuir la posibilidad de una separación de lima. A más velocidad, a más torque, menos torque, ¿es igual o es peor? No hay diferencia en manos de un experimentado. O sea, si yo aumento el torque, voy a tener mejor capacidad de corte. Si yo aumento velocidad, probablemente no voy a tener una mejor efectividad. Puedo perder un poquito incluso la sensación táctil de esas limas y que me va a acercar a lo que llamamos un finite life fatigue,
que mayor número de ciclos me pueden acercar a una fatiga cíclica de ese instrumento o de esa aleación. Entonces debemos conocer el sistema, debemos saber cómo lo voy a utilizar, en qué caso lo vamos a utilizar, debemos tener la apertura necesaria para cada uno de ellos. Yo personalmente prefiero una apertura conservadora, paredes paralelas, no juego mucho, no trabajo mucho con aperturas ultra conservadoras. Hay un ángulo de flexión que puedo colocar en esas limas. Si yo tengo una apertura demasiado conservadora, voy a aumentar ese ángulo de flexión a nivel coronal y puedo estar fatigando más ese instrumento en tercio cervical. Las limas tratadas térmicamente me van a permitir un poquito más ese ángulo, me van a aumentar la resistencia a fatiga cíclica, pero también no debemos abusar de ellas realizando este tipo de aperturas. Trabajemos tercios por tercios, instrumentemos tercio coronal, tercio medio y tercio conformemos tercio apical, realicemos un buen glide path y posteriormente trabajemos tercio apical con cualquiera de los sistemas que nosotros podamos utilizar. Yo confío mucho, yo soy muy creyente, fiel de realizar un glide path, donde voy a trabajar con limas pequeñas, rotatorias o reciprocantes a nivel apical y posteriormente voy a asegurar eso, voy a preensanchar mi tercio apical y vamos a posteriormente conformar con cualquiera de los sistemas mi tercio coronal. Eso está muy bien realizado en la literatura y nos va a disminuir una fatiga cíclica torsional. Igualmente nos va a lanzar menos restos apical a nivel apical si hemos realizado un buen glide path o si hemos realizado un preensanchado a nivel coronal. Y cualquiera de los sistemas vistos han funcionado en este estudio, han funcionado mejor si hemos realizado nosotros un glide path o un preensanchado previamente a trabajar nuestro tercio apical. Tuve que correr al final para poder compartir con ustedes lo que teníamos este día. Nuevamente, muchas gracias a la Asociación Española de Endodoncia. Gracias a la compañía SAR por el honor de permitirme compartir simposium con personalidades grandes, como dije, el doctor Sergio Gutler, Pablo Encinas, Alejandro Jaramillo y el doctor Rubén Rosas. Ha sido un honor y espero haber cumplido metas y objetivos en transmitirle mis conocimientos. Si hay alguna pregunta, con gusto la estaremos respondiendo al final de mi presentación. Y por mí es todo por ahora.